realmente parece que ellos estaban convencidos que quien ganó las elecciones fue José Francisco Peña Gómez. La diferencia era muy reducida. Balaguer se mantuvo, a pesar de las acusaciones de fraude. Prolongó demasiado largo la transición entre dictadura y democracia. Él en el fondo no creía en que este país podía tener una democracia. Bernardo Vega, historiador dominicano, acaba de publicar su libro Las dolosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití, ensayo histórico. Este libro relata los sucesos ocurridos en República Dominicana con motivo de las elecciones presidenciales en las que compitieron Joaquín Balaguer con el doctor José Francisco Peña Gómez como los dos principales candidatos. Ese proceso electoral concluyó con que el doctor Joaquín Balaguer ganó las elecciones, no se le proclamó ganador de las elecciones hasta el mes de agosto de 1994 y se produjo entonces un pacto por la democracia que dividió el gobierno en 2 años nada más y se convocaron nuevas elecciones que luego fue Peña Gómez y la ganó el doctor Leonel Fernández. Bernardo Vega, su autor, ha hecho un ensayo histórico, él le llama de ese modo, porque él dice que faltan muchos datos todavía. Le agradecemos que haya venido con nosotros a hablar de este libro, porque creemos que es un libro de una extraordinaria actualidad, aunque han pasado ya 20 y tantos años de la ocurrencia de estos hechos, pero al mismo tiempo que había una crisis electoral y política en República Dominicana, había un embargo de Naciones Unidas, la OEA y la comunidad internacional contra la dictadura de Raúl Cedrás en Haití y se quería reponer el gobierno de Jean-Bertrand Aristide que había sido derrocado. Balaguer hizo un gran esfuerzo y República Dominicana permitió que los haitianos tuvieran acceso a combustibles, alimentos en general y a muchos otros productos que le estaban negados por la comunidad internacional. Bernardo, tengo la impresión de que este libro, que adquiere mucha actualidad por los sucesos de ahora en Haití, Sí, así es. Este libro tiene unos protagonistas que tal vez no son lo que tú definiste, pero a mí me parece que hay 2 protagonistas fundamentales, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Así es, por eso están en la portada. Y Joaquín Balaguer queda mejor que Peña Gómez. Sale victorioso. Sale victorioso. Peña Gómez, pero no por lo de las elecciones. Nunca fue presidente. Nunca llegó Sacó un 45% en el 94. Logró negociar lo de la segunda vuelta, que era el 45% según se había negociado previamente. Balaguer lo subió al 50% cuando vio que sacó al 50%. Y en el 96 sacó el 45% y tampoco salió. Nunca en su vida fue presidente. ¿Será verdad? Y aquí se lanzan algunas posibles hipótesis de que esa elección de José Francisco Peña Gómez no se concretó porque Joaquín Balaguer no quería a su candidato vicepresidencial, Fernando Álvarez Bogar. En parte, porque tampoco quería que fuera Peña Gómez presidente, porque él tenía esa tesis de que Balaguer era pro-haitiano y toda la campaña del gobierno de Balaguer en el 94 era una campaña racista contra Peña Gómez, acusándole que si Peña Gómez ganaba lo iba a entregar al país Haití. Era la campaña más sucia y pro-haitiana desde que en los años... ¿O anti-haitiana? Anti-haitiana. Desde que en 1844 luchábamos físicamente contra los haitianos. Ya. ¿Y esa campaña electoral? ¿Cuántos votos le contó? No sé, pero fue muy violenta y muy fea. Ya. Y en el 96 también, otra vez, la gente de Balaguer pusieron el tema anti-haitiano contra Peña Gómez. Bueno, porque fue en el año 94 cuando Balaguer decidió que debía ponerse el himno a las 12 del mediodía. Sí. Y hubo muchos panfletos que en este libro se describen de Peña Gómez en actividades de vudú, sí, Peña Gómez como una especie de monstruo
que iba a destruir a República Dominicana. Todo eso en realidad parece que no caló en la burocracia americana, y el gobierno de Estados Unidos demuestra que estaba verdaderamente interesado en que Peña Gómez fuera presidente. Por lo menos eso es lo que se desprende de estos documentos leídos en este libro. Por lo menos que hubiera democracia en el país. Y estaban cansados de un Balaguer ya ciego. Pero sí, en el fondo, en el gobierno de Clinton, los liberales hubieran visto mejor a Peña Gómez como presidente. Tanto la embajadora en ese momento en República Dominicana, Donna Rinack, como la directora de USAID en ese momento, Marilyn Sachs, como los funcionarios Talbot, Michael Skoll y algún otro de los que participó en la crisis, realmente parece que ellos estaban convencidos que quien ganó las elecciones fue José Francisco Peña Gómez. La diferencia era muy reducida, pero obviamente una cantidad de personas fueron eliminadas de la lista de los votantes y suplantadas por nombres ficticios, y nunca se supo ni se sabrá, temo yo, si la diferencia hacía la diferencia. Ya. ¿Qué diferencia hay entre este libro y el libro que escribió el periodista Juan Bolívar Díaz sobre esa crisis del año 94? Este es un libro histórico, digamos 24, 25 años después, y el de Juan Bolívar, que se llama Trama Electoral, se escribió inmediatamente después. En el 96, 2 años después. Sí. Mira, el mismo Juan Bolívar en su libro dice que los aspectos internacionales de ese conflicto merecen un libro aparte. Ya. Entonces yo me tomé como función mía de hacerlo, así que es un complemento al libro de Juan Bolívar. Aparecen algunos personajes importantes en este libro, reseñados por ti, dándole seguimiento. Rafael Herrera, como editorialista del Listín Diario, el seguimiento que le dio a la crisis y lo que decía Rafael Herrera, lo que decían los artículos de Bernardo Vega, un historiador conocido, sobre el tema, que también le dio seguimiento en sus artículos cotidianos en el Listín Diario, que los escribía también. Fran Moya Pons, que fue miembro de una comisión del PRD de seguimiento al proceso electoral. Que fue a la reunión de la OEA en Recife. Exactamente. Y luego escribió, terminado todo esto en el 96, un anuncio pagado para que se recuerde. Sí. Entonces este libro es para que nos recordemos de eso. Es decir, que desde tu punto de vista este libro recoge el planteamiento de Fran Moya Pons en el sentido de que para que no se olvide, para que conste en la historia que hubo un fraude electoral. Sí, así es. Pero el libro no demuestra que hubo un fraude electoral, ni se ocupa de eso. Para eso hubiera sido necesario hacer una auditoría forense de la Junta Central Electoral. Ojalá que algún día se haga, me temo que no. Pero... Bien. ¿Y por qué el libro no recoge los datos de la comisión de verificación que escribió, digamos, describió la naturaleza del fraude cometido? Juan Bolívar ya recogió el grueso de eso, y yo lo cito, pero esa comisión tampoco llegó a poner el dedo sobre la llaga, digamos. Y extrañamente, aquí se habla de algunos de los actores dominicanos, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado Dominicano. Muy agresivamente a favor de Balaguer. Los empresarios muy agresivamente a favor de Balaguer. Es decir, que le tenían miedo al candidato José Francisco Peña Gómez. Así es. ¿Y a qué se debía eso? Que Balaguer, ciego y anciano como estaba, representaba más estabilidad que José Francisco Peña Gómez. Más ideas de derecha, digamos. Y nosotros no hemos estado siempre mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos como guía de nuestra democracia. ¿Por qué en ese momento no se miró? Porque estaba claro que en el gobierno de Clinton, de liberales en el Departamento de Estado, y los grupos que vinieron aquí a supervisar las elecciones favorecían a Peña Gómez. Hay una cita interesante de un líder del partido del PLD que le dijo a Balaguer:
al igual que a finales del 61, los americanos están en contra de nosotros. Sí. Ese Gutiérrez Félix. Euclides Gutiérrez Sí. Félix. Y Balaguer dijo, sí, es verdad. Ya. Pero Balaguer estaba consciente que los americanos no lo querían. Sí, pero también estaba consciente que él tenía la baraja del tema fronterizo. Ya. Y él lo que quería era que su sucesor no fuera Peña Gómez. Ya. Pero nadie pudo... Ni Fernando Álvarez Guardia. Ni Fernando Álvarez Guardia. Porque el problema era que si Peña Gómez moría en el ejercicio de su gobierno, sí, pero no se sabía en ese momento que ya Peña que él Gómez estaba enfermo. Al final del libro hay una cronología sí, en donde se dice ya cuando Peña Gómez revela sí, que tiene cáncer y que está tratándose. sí. En retrospectiva hubiera sido muy complicado que Peña Gómez hubiese sido presidente porque se hubiera enfermado muy prontamente y Fernando Balaguer hubiera sido vicepresidente Ya. y presidente en funciones. Ya. Hay un momento de esta crisis política en la que se discutió una solución. Hubo muchas propuestas de solución, pero se discutió una propuesta de solución que se acordó primero entre Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, Sí. como consecuencia de la recuperación de la idea a través de Kiko Tabar del 2 y 2, que la trajo de España y que Balaguer le envió a unos emisarios a José Francisco Peña Gómez para que se pusiera en marcha, digamos, esa posibilidad. Peña Gómez lo discutió y entonces entraron los dirigentes del PLD y llegaron a otro acuerdo. No, es decir, Peña Peña Gómez aceptó en principio frente cara a cara a Balaguer, 2 años tú y 2 años yo, primero 2 años Balaguer y después 2 años Peña. Cuando fue a la comisión política del PLD, dice, pero ¿cómo es posible que llevamos meses diciendo que ha habido fraude y ahora simplemente vamos a acordar una repartición del pastel de 2 y 2? Y muchos decían, sí, primero es Balaguer nunca le va a tener los 2 años. Ya. Entonces él tuvo que echar para atrás y decir a Balaguer que no aceptaba eso. Agripino Núñez Collado y John Graham le reclamaron a Peña Gómez. También, como nosotros estamos luchando. Estamos luchando para demostrar que hay un fraude y usted llega a un acuerdo que aparenta que no hay fraude. Sí. Y el problema serio fue cuando ya pocos días antes de la juramentación, el PRD acepta la propuesta del PLD de año y medio, 2 años de Balaguer, no reelección y segunda vuelta. Entonces cuando el PRD acepta eso, los americanos dicen, bueno, pero si ya lo aceptó, No. ¿qué hacemos nosotros tratando de influir más? Ya. Es decir, que eso al final hizo quedar muy mal a Peña Gómez. Sí. Pero eso se atribuye a inconsistencia de Peña Gómez o a una decisión de la comisión política del PRD. La comisión... O el Comité Ejecutivo Nacional. El PRD no supo negociar con la habilidad con que lo logró el PLD. Ya. El PLD, con ya Juan Bosch retirado de la política, fue más agresivo, sacó el documento preparado por el grupo de siglo XXI. El grupo de siglo XXI, Eduardo García Michel y compañía, Sí, Manuel que habían Coco. propuesto esto, no reelección, segunda vuelta, etcétera. Propuso eso, Balaguer lo aceptó y después fue que Peña Gómez fue a proponer algo, pero ya ellos habían aprobado y cambiado algunos de los puntos. Sí. Al final Peña Gómez no sabía lo que iba a firmar. Le dijeron, pues estaba muy cansado, que el 45, Balaguer dijo que en el Congreso lo iban a subir a 50, pero obviamente no lo subieron nunca. Bueno, Si aquí, lo hubieran subido al 50, Peña Gómez hubiera sido presidente en el 96. bueno, en este momento, esta crisis del 94, el doctor Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial del PLD con el profesor Juan Bosch. Sí. En medio de la crisis, el profesor Juan Bosch se retira y dice, bueno, yo no me siento bien, yo me retiro, y Leonel Fernández es quien sigue a la cabeza de la Comisión del Partido de la Liberación Y conoce Dominicana. a Joaquín Balaguer en ese momento. En ese momento, Leonel conoce a Balaguer. Sí. Ya antes, en la crisis del 90, había actuado frente a Jimmy Carter por el fraude contra Juan Bosch, porque Leonel escribió La raíz de un poder usurpado, un libro denunciando el fraude de Balaguer contra Bosch. Sí. Pero aquí hay una frase de Leonel Fernández
que en este libro, que es el libro número 81 de todo tu historial como autor, dice Leonel Fernández: Balaguer tiene sus propios medios, sus propios trucos, entiende la necesidad de negociar el asunto haitiano para que le dejen solo en el asunto electoral. Puede ganarle a Clinton, puede ganarle a cualquiera, puede llegar a un acuerdo con él, pero siempre se burla de todos. Eso fue el 30 de mayo de 1994. Y un poco después Leonel Fernández estaba levantando el brazo en un frente patriótico con Balaguer apoyándolo. Así es. ¿Cómo lo explica eso? Bueno, él dice eso de Balaguer, pero luego, a principios del 96, Leonel es candidato. En primera vuelta no se decide quién tiene el 50%, Peña sacó solo el 45%, que con eso hubiera sido presidente si se hubiera mantenido la fórmula del siglo XXI. Entonces, en una segunda vuelta, la gente de Balaguer decide: vamos a apoyar a Leonel, y la gente de Leonel levantaron la mano y fueron apoyadas por Balaguer. Entonces, Leonel, que no creía en la capacidad de Balaguer de negociar, negoció con él año y pico después. Porque el tema haitiano se repitió en el año 96, con Sí. Peña Gómez de candidato, Sí. frente a Leonel Fernández. Sí. Es decir, que el tema haitiano siempre ha operado en contra, en ese caso, de José Francisco Peña Gómez, Sí. y del Partido Revolucionario Dominicano. Que no es el caso ahora. Que no es el caso de ahora. Ahora todo el mundo dice que hay un problema de un exceso de mano de obra haitiana, que sí, pero eso lo dicen todos los partidos. Ya. Entonces, la política, digamos que ha sido determinada de alguna manera por ese conflicto que ha habido lamentablemente en Haití, que ha incidido en la política local. Y está incidiendo ahora. Y sigue incidiendo ahora. Los políticos dominicanos, para hacerse más simpáticos, tienen que ser más antihaitianos. Pero los que han sido antihaitianos tradicionalmente furibundos, como Vincho Castillo, por ejemplo, no han ganado ventaja electoral por eso. Llevan 30 años o más y nunca sacan más del 3 o 4% de los votos. Y tú haces las encuestas y te digas que el tema haitiano no es visto a los dominicanos como un tema importante. Importante es el desempleo, la inflación, la criminalidad, etc. Pero ¿cómo se explica eso entonces? Si el tema haitiano involucra a todos los dominicanos, pero cuando se va a votar no se toma en cuenta, o sí se toma en cuenta. O cuando se hace una encuesta, como tú mencionas. Sí, no lo ven como importante. No lo ven como importante. Porque lo importante es la barriga, la comida. La comida. Y el problema de cada día más importante de la criminalidad. Entonces, quien ha manejado mejor el tema haitiano ha sido Joaquín Balaguer, a su favor. Sí, él siempre fue anti-haitiano y lo utilizaba como elemento para conseguir votos. Ya. Siempre. En este libro se plantea que Joaquín Balaguer no quería saber de Jean Bertrand Aristide. Correcto, sí. ¿Eso tiene alguna consistencia? Porque Balaguer y Aristide se reunieron en algún momento y fue una reunión muy cortés. Porque Balaguer era como una especie de encantador de serpientes. Sí, Cuando uno iba a reunirse con Balaguer, llegaba con los guantes puestos y salía con una sonrisa. Balaguer heredó de Trujillo la norma de, en el tema haitiano, negociar con los militares haitianos a través de los militares dominicanos. O Anselmo Paulino, que era un civil. Entonces, en el caso de Aristide, él no tenía ese contacto. Aristide no tenía el contacto con los militares No, haitianos. Balaguer no tenía contacto con Aristide. Ya. Y entonces ya para esa época, los militares dominicanos y los militares haitianos no eran los que traían la mano de obra haitiana. La mano de obra haitiana venía a la libre por la frontera. Ya. El libro parte de una admisión, digamos, de que las elecciones fueron dolosas. Sí. Porque obviamente el libro, las dolosas elecciones de 1994. Antes yo publiqué a través de mi fundación el libro del embajador Graham,
Sí. canadiense que había sido embajador de la OEA aquí cuando eso. Y en ese libro él por primera vez públicamente dijo que las elecciones primero fueron fraudulentas y segundo que obviamente Balaguer tenía que haber estado enterado del fraude que se hizo. Que se había cometido. Porque hubo quienes dijeron que él no sabía, que eso lo hicieron sus seguidores y que el doctor Balaguer estaba al margen de eso. Que él, incluso en este libro aparece repetido en varias ocasiones, que Balaguer dijo, busquemos una salida. Sí. Yo lo único que no quiero es que me hagan pasar una vergüenza. Así es. Eso es lo que dijo Balaguer. Sí. Y cuando se decía cuando se hablaba de una vergüenza, ¿qué era exactamente lo que él quería? Que no lo injuriaran. Que lo acusaran de corrupción. Que ya. Exacto. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Bernardo Vega sobre este libro que tiene numerosos elementos, porque además el libro se sustenta en algunos de los archivos privados que todavía están privados, incluyendo archivos norteamericanos de funcionarios que estuvieron en la crisis, como el señor del dardo de los partos, que Balaguer lo definió una salida a una crisis como una descripción de la visita de Michael Scholl a él a su oficina. El señor del dardo de los partos. Volvemos en un momento. El libro Las dolosas elecciones de 1994, su coincidencia con el embargo contra Haití, ensayo histórico de Bernardo Vega, está en venta desde hace una semana en Cuesta, Centro del Libro, la principal de las librerías dominicanas, y se puede encontrar allí y en la Academia Dominicana de la Historia. La Academia Dominicana de la Historia, que es la patrocinadora de este libro. Me gustaría saber por qué en las referencias del libro de los medios de comunicación, Bernardo Vega, el historiador, prefirió una sola de las fuentes periodísticas, que fue la del Listín Diario y los editoriales de don Rafael Herrera. Sin tomar en cuenta otros editoriales de el periódico Hoy, el periódico El Caribe, Germán Emilio Orne, Rafael Molina Morillo, Cuchito Álvarez, Radamés Gómez Pepín. Admito que fue una debilidad mía, una pereza mía, porque yo me fajé en los archivos que existen en el Caribe, donde están todos los periódicos, a fajarme a leer todos OGM Central de Datos. Sí, a fajarme a leer todos los periódicos y me concentré en el Listín, porque yo sabía que era donde había más información, pero debería haber ido a los otros periódicos. No lo hice, pero déjeme dejarle trabajo a otros. Este es un ensayo, es para que otros vayan a la Junta Central Electoral, busquen papeles, busquen los otros periódicos y enriquezcan el tema. Por supuesto que pero yo admito que es una debilidad. Sí, siendo un ensayo... Además, yo escribí en el Listín. Entonces. Tú escribías en el periódico El Listín Diario en ese momento. Siendo un ensayo, como lo es este interesante texto, tengo que decir que el señor Rafael Herrera, director del Listín Diario, también tenía la hipótesis del qui pro quo de Balaguer. Sí. Es decir, Balaguer tenía como en su carpeta el tema haitiano, porque Balaguer permitía que los militares permitieran el tráfico en la frontera de combustible. El padre del actual presidente de la República. José Rafael Abinader. Escribió un artículo en el 91 llamado el quid pro quo. Así mismo se llamaba el artículo. Quid pro quo. Yo lo cito. Sí, el quid pro quo. Sí, era público que había un quid pro quo. Pero los Estados Unidos no estaban convencidos de que eso fuera así. El Departamento de Estado juraba que no, que ellos no tenían eso aparte. En las discusiones en el Senado americano se enfatizó que no. Pero en el fondo también hay una cosa muy importante. Los americanos decían, lo que no queremos es que se repita la violencia del 65. Que haya una guerra civil en Santo Domingo por este tema. Y por eso ellos veían bien que Peña Gómez no exaltara a las turbas del PRD
a provocar violencia. El otro elemento que tal vez habría que incluir aquí, y lo hago yo desde fuera, pues yo leí el libro, pero no aparece aquí, y es que si hay problemas en Haití, y hay una crisis con una dictadura, y un embargo de Naciones Unidas, y la presión porque son militares los que gobiernan en Haití, si en República Dominicana ocurriese una crisis, entonces va a estallar la isla completa. El aliado natural que ha sido siempre el gobierno dominicano con Estados Unidos no podrá expresarse de la misma manera que históricamente lo ha hecho. Por tanto, Estados Unidos tenía que cuidar la estabilidad, y la estabilidad implicaba que se quedara Balaguer. Sí, pero al mismo tiempo decían, si vamos a permitir que Balaguer haga trampa en las elecciones y no haya democracia en Santo Domingo, ¿por qué diablos queremos mandar tropas a retornar a la Aristira ya para que haya democracia de ese lado? Ese era el otro argumento. Ya. Iba a decir el problema haitiano. El tema haitiano, obviamente, que ha servido tradicionalmente, tanto en el ámbito diplomático como en el ámbito político y electoral, a los grupos que han sabido utilizarlo, pero el que mejor lo utilizó fue el doctor Joaquín Balaguer. Quisiera escuchar tu punto de vista sobre Balaguer. ¿Era consciente de que la base que él tenía para manejar la crisis era el tema haitiano y no precisamente dedicarse a discutir las cosas internas del sistema electoral dominicano? ¿Él estaba convencido de eso? Bueno, eso es muy difícil, pero él, en el fondo, utilizaba como un activo de él, una baraja de él, ceder o no ante los americanos para cerrar la frontera, para que fuera efectivo el embargo, para que los militares haitianos renunciasen y llegase a Aristide. Y él al final, ya pocos días antes, o coincidiendo con el acuerdo político que se dio aquí con el PRD, permitió que llegaran aviones americanos llenos de armamentos, que militares americanos estuvieran físicamente del lado dominicano de la frontera, supervisando el embargo. Los americanos supuestamente tenían aviones, drones arriba, o radares. Y sabían por dónde era que fluían, sobre todo el combustible. El combustible, sí. Y Balaguer decía, yo prefiero exportar gas propano a que haitianos indocumentados crucen la frontera y depreden el... ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué? Los haitianos quieren cruzar a Dajabón y a Elías Piña para que le llenen la motocicleta de gasolina, en vez de nosotros exportarle la gasolina a Haití y que la compren allá. Ya. Encontré aquí en la página 144 la frase que se repite en el libro del doctor Joaquín Balaguer. Yo acepto cualquier solución, lo único que no quiero es humillación. Eso era lo que Balaguer decía, pero... Le decía a Peña Gómez. No, le decía creo que a Agripino, ¿no? Agripino Núñez Collado, sí. Agripino. Sí. Sí. Y a Graham también creo que Sí. se lo llegó a decir, porque Graham se apoyó mucho en Agripino, o Agripino se apoyó mucho en Graham. Yo creo que lo contrario. Graham se apoyó en Agripino. Agripino estaba más enterado de la realidad que Graham. Ya. Y Agripino se auxiliaba de Rafael Herrera, de Germán Emilio Ornes, Sí. tenía una amistad muy cercana y además se llevaba bien con Joaquín Balaguer. Sí. El Así hecho es. de que la iglesia y el cardenal se pronunciaran a favor de Balaguer contra la presencia de Estados Unidos en el país, Fue muy violenta la actitud de la iglesia, muy favorable a Balaguer. muy favorable a Balaguer. El cardenal influyó en eso. Ya. No Agripino, No, el cardenal. el cardenal. Esa era una postura del cardenal López Rodríguez y no de Agripino Núñez Bueno, Collado. el cardenal, pero fue de los obispos también. Ya. Fue un La doctor- conferencia del episcopado Sí, así dominicano es, también así se es. expresó Así. reiteradamente a favor de una solución en la que se proclamara el ganador, porque eso era lo que se reclamaba. Sí. La Junta tiene que actuar y la Junta tiene que decir quién ganó las elecciones. Sí, pero la Junta era muy débil,
la encabezaba un señor de edad mayor, y ahí influían muchos elementos reformistas que eran vicepresidentes. No, estaba el caso de Leonardo Matos Berrío. Eso es, sí. Y aquí tú lo señalas, Sí. y está muy claro. Y además señala que hubo reuniones y no se permitió la entrada de ningún personal al centro. De los internacionales. ¿Sí? Exactamente. No, al centro de procesamiento de datos de la Junta Central Electoral durante un periodo, un tiempo. La doctora Milagros Ortiz Bosch en una entrevista dijo, aquí, hace poco, dijo, José Francisco Peña Gómez fue electo presidente en el año 94. Sí. Y nosotros pudimos comprobarlo porque verificamos las actas. Hubo exclusiones, que fueron exclusiones en porcentajes más o menos parecidos, en diferentes lugares muy apartados. Sí. Y esa sustitución, esas exclusiones fueron sustituidas por votos de gente favorable a Balaguer. O desconocida. O desconocida. Pero bien, sí. Siempre favorecían a Balaguer o favorecían a otros partidos que no era el PRD. Entonces ella dijo, nosotros lo probamos y Peña Gómez fue electo presidente. Que no haya ejercido ya es otra cosa. Pero eso fue el resultado de una negociación y no de una elección. Así es. Bien. Entonces, ¿qué continúa, Bernardo, con la publicación de este libro? Vamos a apagar el... ¿Lo puede apagar el teléfono, Bernardo? Lo puede apagar el teléfono. Que estamos en esta conversación y... bueno, Soledad Álvarez, que acaba de ganar el premio de poesía de Casa de América. Sí. Poesía americana de Casa de América de España. Es la segunda poeta dominicana en ganar el premio, porque ya antes lo había ganado José Entre Mármol. 576 concursantes. 576 concursantes, sobre todo de Argentina, México, y ya antes había ganado el Colombia, premio nacional de literatura. Entonces yo me siento como una especie de príncipe consorte. Bueno, tenemos que hablar con Soledad también sobre este premio, este reconocimiento. Bernardo, ¿qué reacciones tú has tenido luego de la puesta en circulación de este libro de parte de algunos de los políticos que están vivos? Porque están vivos y aquí se admite muy claramente que Balaguer colocó el tema haitiano para negociar su permanencia en el poder. Sí. Sorprendentemente, ni PLDistas, ni reformistas, ni PRDistas quieren discutir el tema ahora. No quieren que les recuerden eso. Porque es muy reciente lo que ha ocurrido. Porque no les conviene. No les conviene, pero... Primero el PRD existe jurídicamente, pero no existe. El Partido Reformista existe jurídicamente, pero no tiene fuerza. Así, esos dos partidos no son importantes. ¿Quiénes son? El PLD. El PRM. Y el PRM, que no estaba como PRM en ese momento, aunque ellos reivindican a Peña Gómez. Sí, entonces, ninguno de esos tres partidos quiere que recuerden su papel en ese momento. No le conviene políticamente. Pero tú como historiador sabes que la historia puede repetirse si no se actúa y si no se analiza y se buscan y se conocen correctivos, digamos, a problemas institucionales como estos. Mira, Leonel Fernández no quiere que le recuerden sus negociaciones con Balaguer. El PRM, ex PRD, fracasó no logrando que Peña Gómez fuera presidente cuando posiblemente tenía derecho a ser presidente. Entonces... Pero Leonel Fernández es el principal beneficiario de Balaguer. Se entiende que Leonel es el heredero de Joaquín Balaguer. Okay, pero él quiere, en la derecha del país, los grupos conservadores. Él quiere tener luz propia, no quiere que le recuerde que él es resultado de un acuerdo con Balaguer. ¿Y él es resultado de un acuerdo con Balaguer? Es decir, su primera presidencia, que es lo que lo lanza realmente. Porque Balaguer prefiere que sea él y no nadie de su partido, y mucho menos ni Peinado ni Peña Gómez. Tú acabas de mencionar una persona que fue vicepresidente de la República con Joaquín Balaguer.
y que aspiró en esas elecciones en las que Balaguer tuvo impedido de presentarse como candidato en el año 96. Jacinto Peinado fue candidato de los reformistas. Fue a la elección, pero Balaguer no votó por él. Sacó un 15% en la primera vuelta y en la segunda vuelta, cuando fueron Leonel y Peña Gómez, Balaguer sí votó. Pidió a su gente que votara por... Y pidió a su gente que sí votara por Leonel Fernández. Pues se formó un frente patriótico. Peinado fue víctima de alguna circunstancia particular en esa negociación con Estados Unidos o de algún encono del doctor Joaquín Balaguer fuera de esa crisis. Balaguer y Peinado tuvieron un problema muy serio mientras Balaguer era presidente. Y Balaguer cometió tal vez el error de no proponer a otro candidato a presidente que no fuese Peinado. Lo dejó ahí y entonces no lo apoyó para nada. Tal vez eso a propósito, para que él no le interesaba el futuro del Partido Reformista. Pero en el libro tuyo aparece una versión en el sentido de que Peinado desoyó una recomendación del doctor Joaquín Balaguer. ¿Cuál fue esa? Una recomendación del doctor Joaquín Balaguer, creo que estuvo relacionada con la participación de algún elemento político. Tengo que volver a revisarlo. Militar, ¿sabes? Sí, militar, creo, y que Peinado no le hizo caso a la recomendación de Balaguer porque él era iba a ser el candidato, aparentemente, ¿no? Bueno, Peinado fue de los grandes perdedores. Fue de los grandes perdedores de ese proceso. Pero Balaguer no le interesó para nada que su partido tuviese un sucesor de él. Para nada. Ya. No creo, Balaguer nunca reivindicó que iba a dejar un partido que le heredara. No. Porque él fue un líder muy personalista y parece que tampoco se preocupó mucho por el tema de la institucionalidad. Para nada. Aunque había algunas personas de confianza que fueron actores fundamentales en esta crisis. Guaro Aliranzo aparece con bastante frecuencia. Coco. Miguel Coco, que también actuó en esta crisis y fue el que produjo, Miguel Coco, el pacto con el PLD. Ya. ¿Kiko Tavares tuvo alguna participación en ese proceso? Era director de aduanas por el Partido Social Cristiano, pero como director de aduanas veía a Balaguer casi todos los días y jugó un papel de intermediario, llevando mensajes, no proponiendo, sino llevando mensajes. Ya. Me fijo que el libro termina con una frase de Bill Clinton sobre Joaquín Balaguer. La parte final del libro está en la página yo entrevisté personalmente 261. Yo entrevisté personalmente a Bill Clinton. A Bill Clinton. Dijo que no se acordaba absolutamente nada de lo que pasó aquí en el 64. En el 94. 94, que no se acuerda. Bill Clinton admitió que no recordaba nada de eso, pero sí rememoraba claramente la presencia de Balaguer en diciembre de ese año en la reunión de jefes de Estado latinoamericanos en Miami. En sus memorias, Clinton escribiría que en ese cónclave Balaguer tenía 88 años de edad, estaba ciego y enfermo, pero mentalmente estaba tan afilado como una tachuela. Ay, sí. Ay, sí. Siempre, todo el que recuerda a Balaguer lo recuerda como una persona muy viril y con un pensamiento muy afilado. Sí. Incluso cuando hay unas imágenes que he visto y que se ha repetido en redes sociales de Joaquín Balaguer cuando asistió a una reunión en la Casa Blanca con el presidente Ronald Reagan. El presidente Ronald Reagan acompañando al presidente Balaguer, y Balaguer dio un discurso muy viril en la Casa Blanca. Entonces, Balaguer era un hombre que despertaba admiración porque parecía una persona ya agotada totalmente,
y cuando estaba frente a un micrófono tenía una oportunidad de presentarse o de hablar, como lo hizo en la reunión, la cumbre iberoamericana, cuando habló del idioma español, creo que fue en Guadalajara. Ay, Jalisco, no te rajes. Claro. Sí. De alguna manera, Bernardo, este libro, te dije desde el principio que tenía a Joaquín Balaguer como centro. Sí. Joaquín Balaguer está siendo estudiado recientemente, se han publicado varios libros, hay un libro de Martínez Villanueva, de Fernando, creo que es Martínez Villanueva, sobre Joaquín Balaguer, hay un libro de José Miguel Soto Jiménez que se llama El Doctor, sobre Joaquín Balaguer también. Está este libro que se llama Las dolorosas elecciones del 94 y tienen a Balaguer como centro. Se va a convertir Joaquín Balaguer en el personaje de la historia, en el que la gente está atento para saber, analizar y conocer cómo ocurrió con el personaje Trujillo y sigue ocurriendo. Tú eres el autor que más libros sobre Trujillo ha publicado. De esos 81 libros tuyos, varios son sobre... Como 20, sí. Sí. Pero en el tiempo de Trujillo estaba prohibido reproducir nada sobre Trujillo. Son los archivos extranjeros que suplen información. En el caso de Balaguer, la información es básicamente local. Entonces, lo que estamos teniendo son rememoranzas de personas que lo conocieron. Hasta dónde esas rememoranzas son auténticas, hasta dónde lo hacen para hacerse dar importancia, no sé. No creo que va a durar mucho la publicación de libros sobre Balaguer, a no ser que aparezcan, porque en los archivos no aparece nada. Tú vas a los archivos nacionales, a los archivos de la Cancillería. Yo no encontré nada en la Cancillería sobre esta crisis. Sí, sí, hay una carta aquí de la Cancillería de que no, sobre la crisis del 94 no hay absolutamente nada. Sí. Pero tal vez están en el Palacio Nacional. Si tuvieran el Palacio Nacional, deben estar en el Archivo de la Nación. No sé. ¿Se han remitido al Archivo General de la Nación los archivos del Palacio Nacional? Para esos años, no sé. Porque es todavía muy reciente. Muy reciente, pero... Hay... Pero tampoco Balaguer mandaba mucha información. Todo era verbal. Pero yo tengo entendido que hay personas que tienen comunicaciones del doctor Balaguer, comunicaciones históricas. Okay. Por ejemplo, Cándido Gerón ha dicho que tiene algunas cartas que Balaguer le entregó. Que las publique. Entonces, sí, parece ser que se está trabajando en pues eso. Ahora está citando de memoria. De memoria. Ok. Bueno, ojalá. Bueno, vamos a ver. Hacemos una última pausa. Digo, pero diálogo, ¿para qué citar a Balaguer? ¿Para emularlo? No, no digo citarlo, estudiarlo, porque Balaguer influye en el proceso político para que no se repita. Desde que nace la democracia dominicana, la caída de la dictadura de Trujillo, sí, hasta que comienza el siglo XX. Pero fue una transición demasiado larga. El siglo XXI, perdón. Una transición de la democracia a la libertad demasiado larga, debido a Balaguer. Y no debemos ver eso como algo que hay que copiar, sino ver ahora cómo lograr que haya una verdadera democracia. Una verdadera democracia. Pero hemos avanzado, sí, como país, institucionalmente. Sí, sí, sí. Hay avances significativos. Sí, a pesar de mantequilla, ¿no? Pese a mantequilla, ciertamente. Volvemos en un momento. Bernardo, no puedo dejar pasar por alto el tema que me acabas de mencionar de si es emulable Joaquín Balaguer, porque ¿para qué estudiar? Tú dices a Joaquín Balaguer si no necesariamente es una persona que pueda ser emulado en términos políticos e institucionales. Sí. Sin embargo, aquí ha habido y hay gente que quiere emular a Balaguer. Balaguer permaneció como presidente de la República 22 años. Sí. Es la persona que más tiempo ha ejercido la presidencia de la República por elección. Trujillo permaneció... Pero, elección entre comillas. Entre comillas, sí. Sí. Ha habido otra persona que le sigue, que está activo en política, que ha sido presidente en 3 ocasiones y que aspira a volver.
¿Esa gente no está tratando de emular a Joaquín Balaguer? Mira, Balaguer representó la transición entre la dictadura de Trujillo Sí, y la democracia que se inició en el 78. sí. Esos 22 años fueron demasiado largos, demasiado costosos para el país en términos de vidas, desarrollo económico e institucional. Si alguien me pide que escriba el epitafio de Balaguer, que obviamente no lo voy a hacer ni lo hice, prolongó demasiado largo la transición entre dictadura y democracia. Él en el fondo no creía que este país podía tener una democracia, aunque él la había vivido en Colombia, en Centroamérica, en Europa. Creía que aquí no, el pueblo dominicano no estaba listo para una democracia. Y por eso no cambió la composición de las Fuerzas Armadas, no estableció un partido político donde se pudiera discutir libremente. Entonces, ¿por qué emular a Balaguer? Fue honesto. Creo que murió sin dinero. Dejó que otros robaran, pero él no. Eso es importante. Le interesó mucho, él diferenció mucho entre literatura y política. Eran dos personajes diferentes. Yo lo entrevisté a él sobre temas históricos y culturales y era muy diferente a la personalidad política. Pero Leonel Fernández y Luis Abinader, por ejemplo, no tienen ese antecedente o ese aspecto puramente cultural, como no lo tiene la ex esposa de Leonel Fernández y el alcalde de Santiago. Son figuras puramente políticas. Es decir, no tenemos la mezcolanza de literato Intelectual y político. Bosch, No, Balaguer. no. Pero Balaguer ejerció el poder 10 años después de los 12 años de Balaguer, del 86 hasta el 96. Y dicen que ese fue un Balaguer diferente, que no hubo asesinato de personas por razones políticas, Sí, no pero, había exiliados, la Guerra Fría, no había presos políticos. La Guerra Fría había mainado también. Ya. Pero aún así, la forma de gobierno del 86 a 96 no era puramente democracia. No era puramente democrática. ¿Por qué, Bernardo? Libertad de prensa, partidos políticos, institucionalidad. Era todo un gobierno unipersonal. Todo tenía que decidir el presidente. Las elecciones del 90 y la del 94, ¿tú crees que marcaron eso? Porque hubo denuncias de fraude en el 90 y también la hubo en el 94. Claro. Pero aún así, Balaguer se mantuvo, a pesar de las acusaciones de fraude. Fue en el 96 que por fin, ya no siendo Balaguer candidato, que se decidió quién iba a ganar libremente. Si las elecciones del 96 nada cuestiona, ni primera ni segunda vuelta. Pero en el 91-92 el país hizo las grandes reformas de la economía en un gobierno de Joaquín Balaguer. Sí, pero que pusieron al país, según él mismo describió, como un avión en condiciones ya de despegue. Sí, pero era una coyuntura internacional terrible. Eso lo hace Balaguer cuando hay filas inmensas de gente buscando gasolina, cuando él trata de volver a $1 por $1, sí, con una política de Luis Julián Pérez perdido,
Sí, él heredó, debido a la reforma de los años 90, un peso dominicano a un tipo de cambio fluctuante y una tasa de interés fluctuante, que era algo inconcebible para él, que sabía que el peso valía $1 y que eso es lo que había que mantener. Por fin, es decir, esos cambios se hizo en los gobiernos del PRD. En el gobierno de Hipólito. No, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ah, bueno, ya esos cambios en el que... Y eso fue lo que promovió, con la devaluación, fue lo que promovió el turismo, promovió la zona franca y cambió el modelo de desarrollo económico del Es decir, país. del año 1978 hasta el 86 Fue el cambio estructural. fueron esos cambios estructurales de la economía y no en los años 90 con Joaquín Balaguer. No, él quiso echar para atrás, pero no pudo. Ya. Quiso echar para atrás las reformas. Sí. Ya. Es decir, el desarrollo turístico de Puerto Plata, con infraestructura, todo eso lo hace el gobierno De Jorge Blanco de Jorge Blanco y el PRD. y el PRD. Ya. Muy bien. Y lo de la zona franca también, que se debe también en parte a la legislación norteamericana, favoreciendo la iniciativa Cuenca del Caribe, La iniciativa para las cuencas del Caribe. para que no se repitiera el desastre de Centroamérica. Ya, muy bien. Con Qué bueno. Me interesa muchísimo recibir ese punto de vista tuyo porque he oído economistas diciendo que los grandes cambios en la economía dominicana se dieron a partir de 1990 cuando se emprendió un proceso de reformas. No, las reformas fueron antes. Antes fueron las reformas. Muy bien. Bueno, gracias Bernardo. Tengo que repetir que este libro, Las dolosas elecciones de 1994, ensayo histórico. La gente le llaman dolorosas. Pero Las son dolorosas. Dolosas. Dolosas elecciones. Bueno, también se puede decir dolorosa porque fueron unas elecciones fraudulentas. Sí, así es. Sí, está a la venta en Cuesta Centro del Libro y en la Academia Dominicana de la Historia. Es un libro que se lee, tiene 280 páginas y se lee con mucha facilidad, aparte de que es un relato bastante vivo de unos acontecimientos que ya muchos de los que los vivimos lo habíamos olvidado, ¿verdad? Sí, así es. Para que no se olvide. Para que no se olvide, como escribió en un documento histórico Fran Moya Pons, que fue miembro de una comisión de verificación y de seguimiento a la Junta Central Electoral, en un proceso en el que José Francisco Peña Gómez fue la gran víctima y el doctor Joaquín Balaguer fue el protagonista, el ganancioso. Ganancioso, sí. Sí, así es. Gracias, Bernardo. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Y felicidades a Soledad Álvarez por su premio de Casa de América, de España, y a ti por este interesante libro. Hasta luego, señores. Gracias por la compañía. Hasta luego.